Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El alma según Aristóteles. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones básicas sobre cómo entendía el alma este gran filósofo griego. Para Aristóteles, cuerpo y alma constituyen una única sustancia y están entre sí en la misma relación que la materia y la forma. Es lo que se denomina también ilemorfismo, ile materia, morfe forma. Para Aristóteles, además, el alma es la forma del cuerpo, de un cuerpo, por supuesto, organizado, estructurado. Como forma, se puede decir que el alma es el principio más radical de toda la actividad de los seres vivos, y esto pues lo investigó y lo descubrió el mismo Aristóteles, como gran biólogo que fue, gran naturalista y gran filósofo también. En último término, para el estagirita, el alma no es nada distinto de las funciones que ejecuta o que desarrolla o que ejerce. Pero además hay otro punto muy importante que establece Aristóteles, y es que cuerpo y alma no son algo separable. Aristóteles lo dice con un ejemplo. Escribe lo siguiente: si el ojo fuera un animal, la vista sería su alma. Además, diríamos que Aristóteles defiende la unidad del alma. En este sentido, se opone a la concepción de las tres almas o a las dos almas de Speusipo. Pero incluso dice que el alma está presente en todo el cuerpo y no se localiza en ninguna parte especial del mismo. Era algo también pues novedoso para la época, si partimos de lo que había expresado el propio Platón, su gran amigo y maestro también. Realmente, como se puede observar, pues la doctrina aristotélica supone la negación de la inmortalidad del alma humana, por lo menos en un sentido individual. Aristóteles afirma en su tratado sobre el alma que hay una función del alma, el intelecto agente, que es algo separado, inmortal y eterno. Pero esto quizás fuera un resto del primitivo platonismo de Aristóteles, tal vez. Ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones por parte pues, de historiadores de la filosofía, de filósofos, etcétera. Pero lo que está claro es que el mismo Aristóteles no creía o estaba convencido, para decirlo de una manera más clara, de que el alma individual humana pues estaba convencido de que era mortal. O sea, no creía en la inmortalidad del alma individual como sí creía, por ejemplo, Sócrates o Platón, o lo pensaban otros filósofos anteriores, como por ejemplo los pitagóricos. En lo relativo a la virtud, para el propio Aristóteles es una disposición del alma, o exis, es decir, una capacidad y aptitud permanente y preferencial para comportarse de una manera o de un modo determinado. En cuanto a la antropología, pues está claro que tiene como objeto de estudio al ser humano, al alma también, por supuesto, y las conductas humanas sería algo parecido a la psicología del alma, en cierto sentido, podríamos decir psicología antropológica o antropología psicológica, podríamos decir también. Y es verdad que también la antropología aristotélica se puede denominar ilemorfismo. En los seres vivos, la forma se identifica con el alma, que es además para Aristóteles un principio vital, un principio de vida. Cuando un animal muere, pues diríamos que su espíritu desaparece o su alma desaparece. Diríamos que el aliento vital sería pues algo identificable con el alma también, en cierto sentido. Y además, insisto, Aristóteles reafirma la unidad sustancial o total de alma y cuerpo. Según Aristóteles, hay tres clases de almas. Por una parte está la que podemos denominar vegetativa, que diríamos es la que realiza las funciones de alimentación y reproducción, y que está en todos los seres vivos y en los vegetales, que también son seres vivos, naturalmente. También hay el alma pues sensitiva, que supone que hay movimiento, funciones de movimiento, de deseos, de percepciones, etc. Y por último estaría la función del alma, o la tercera clase de alma, que es el alma intelectiva, que es propiedad exclusiva del ser humano, y que se caracteriza por la capacidad de razonar, de argumentar, de pensar, de entender, de abstraer, etc. Y que es la más importante y que es la característica o exclusiva del ser humano. Ciertamente, en cuanto a las funciones y virtudes del alma intelectual o intelectiva humana, cabe decir que
El alma intelectiva es para él la razón humana, y la razón, pues en griego era dianoia, y cumple tres funciones. En primer lugar está la función intelectiva que desempeña el entendimiento o nous, y que consiste fundamentalmente en distinguir entre la verdad y la falsedad, y que esta función intelectiva es la propia, naturalmente, de las ciencias teóricas. Por otra parte está la función práctica, que sería la característica de la razón práctica o de la razón ética o moral, y que busca el término medio en las decisiones, en las conductas, en las acciones, y que es la propia o la característica de las ciencias prácticas, como son, por ejemplo, la ética y la política. Pero además también podemos decir que hay una función productiva del alma, que sería la característica de las ciencias productivas, que producen pues, objetos, escritos, poemas, etc. En relación con las virtudes dianoéticas del alma, del pensamiento, podríamos decir también, para Aristóteles es evidente que la virtud o excelencia, que se dice en griego antiguo arete, consiste en cumplir una función de la mejor manera posible. En consecuencia, las virtudes de la razón o virtudes dianoéticas son las siguientes. En primer lugar, hay que hablar de la sabiduría, que es la virtud o excelencia de la función teórica, y que distingue entre la verdad y la falsedad. Sería la función fundamental de la sabiduría, distinguir entre lo verdadero y lo falso. También podemos decir que realmente pues hay dentro de estas virtudes dianoéticas pues una serie de distinciones que se pueden realizar. Por ejemplo, la sabiduría supone la unión de dos capacidades que se ejecutan de forma virtuosa. Estas dos funciones se pueden denominar entendimiento o nous y ciencia demostrativa o episteme. ¿Qué es la ciencia demostrativa? Pues claramente es la capacidad para hacer deducciones a partir de los axiomas de manera que se establecen pues, los teoremas. Por otra parte, podemos hablar también, dentro de las virtudes dianoéticas, de la virtud de la función práctica, que se conoce como prudencia o phronesis en griego antiguo, y que presupone un término medio, un pensar en las consecuencias de los actos, de las decisiones, etc., y que es pues, una virtud fundamental. Y por último podemos hablar también de la virtud de la función productiva, que se conoce como técnica o tecné, que también es algo importante. Pero en definitiva, si hubiera que resumir estas virtudes dianoéticas, habría que decir que para Aristóteles la sabiduría y la prudencia son las máximas aspiraciones del ser humano, ya que el sujeto sabio y la persona prudente han alcanzado la culminación de las capacidades humanas y su vida se puede calificar como feliz. En definitiva, siendo sabio y prudente, se puede llegar a alcanzar la felicidad en este mundo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.